Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así muriendo aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser compasivo y pontífice, fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Verbum Domini. The Lord El remembers Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de instrumentos. Hablen de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. glory in his holy name. Gloríense de su santo nombre. Que se alegren los que buscan al Señor. Look to the Lord and his Recurran al Señor y a su poder. to serve him. Busquen continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Descendants of Abraham, Estirpe de Abraham su siervo, sons of hijos Jacob, de Jacob chosen. su elegido. He, the Lord, El Señor es nuestro Dios. brought the earth Él to gobierna prevail. toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. He remembers forever Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, which he entered de la alianza sellada con Abraham, by his oath. del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. My sheep hear my voice, says the Lord. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. On leaving the En synagogue, aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. he approached. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Then he left Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. when it was evening after Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. the whole town was La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simon and those Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. he told them, Él les respondió,
Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Mundo homini. Jesus tells us today, let us Jesús nos dice hoy, that I may preach there "Va- also. vámonos a otra parte de las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido. The kingdom, to proclaim the good news. The Ese, time of ese es el propósito para el que vino, is here. a anunciar las buenas nuevas. I was Y thinking, ese tiempo está aquí. meditating upon this about Estaba meditando acerca de esto, acerca de cómo someone nuestra propia vida se ve afectada cuando alguien comparte la palabra conmigo with God. o su experiencia de vida con Dios. Experience when I was in college, a Yo tuve una fundamentalist experiencia de conversión cuando estaba en la universidad. Un amigo fundamentalista talked to me. abrió la Biblia para hablarme y explicarme las cosas. Y yo tenía preguntas y él compartió su propio camino con el Señor. Families, Por seguro pensamos en nuestras familias y quizás parroquias en las que word that we heard vivimos there, y la palabra que hemos escuchado ahí, la proclamación de las buenas nuevas que hemos escuchado ahí, family members, amigos y familiares, through books. o incluso a través de libros. It struck me that, yeah, this Y me llamó la atención faith que comes sí, es verdad, la fe shared. proviene a través de escuchar It was a de gente que compartió la fe conmigo. contact No of sharing fue se trató de un contacto personal cuando compartieron esa fe. Recuerdo cuando estaba en el seminario anoint que Dios those words that were parecía ungir esas palabras que me eran habladas professors and teachers en that were los there, the profesores y to maestros. Teníamos formadores para ayudarnos faith life. a crecer en la vida de fe. So this is a Así very que important aspect of the este es un transmission of the faith. aspecto muy importante en la transmisión de la fe, We see la that proclamación de esta. gospel earlier, Vemos que en el Evangelio según San Marcos anteriormente, Mark seguimos en San Marcos capítulo 1, pero este Evangelio very active. comienza directamente, de manera muy activa. Ocurren muchas cosas y leemos que Jesús vino a Galilea y predicó el Evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. El resumen de lo que estamos opuestos a hacer, el resumen de la proclamación de la fe y el arrepentimiento, de creer en Cristo, llamó a Simón y Andrés y a Santiago y a Juan y expulsó espíritus inmundos. Vemos que todos se quedaron asombrados y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Quién es este que enseña con autoridad y le manda incluso a los espíritus malignos y le obedecen? Se maravillan ante esta nueva autoridad que él tiene, que él habla y hace estas cosas con poder divino, no como los otros maestros, no como uno entre muchos, sino que hay algo nuevo. La ley ha bajado sobre la tierra, él interpreta esa ley y proclama el Evangelio. En el Evangelio de hoy, él sana a la suegra de Simón y leemos que en la mañana él va a estar a solas y reza. Jesús reza solo, hace tiempo para estar a solas, en silencio, para rezar. Esto expresa y nos da un ejemplo que nosotros hemos de orar y expresa su propia comunión con el Padre. Hace tiempos de oración que él tiene a solas. Él reza y luego vuelve con una nueva energía. Él dice, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Hay cierta urgencia que tiene el sembrador de anunciar esa palabra donde sea que vaya. Hay casi una falta de interés en ello. A pesar que su labor es hacerlo, el Espíritu Santo trabaja para convencer corazones y el trabajo de él es anunciarlo.
Y en San Lucas capítulo 4, él dice, pero él les dijo, debo predicar las buenas nuevas del reino de Dios a las otras ciudades también, pues para eso fui enviado. Ese es el propósito, que la palabra proclama la palabra, que Él está tratando de encender la fe en todos aquellos que conoce. Así que la palabra, como leímos el otro día, la palabra sale y logra sus propósitos. No vuelve con las manos vacías, por decirle así. Y Jesús, la palabra es la luz que brilla en la oscuridad. En la oscuridad no lo vence. Él es la luz que ilumina a cada hombre. Y en el Evangelio según San Juan, leemos que todas las cosas son creadas a través de Él. En Colosenses 1, Él dice, en Él Dios se complace morar. A través de Él reconcilia todas las cosas. Así que Él es la palabra mediante la cual la creación existe y es la palabra que es enviada a reconciliar, a restaurar, a renovar, a llevar a su realización. Y Él es la realización de toda la creación, a través de la cual descubre esta realización en Cristo, en el misterio de Cristo. Lo proclamamos y Él es el plan. Él es aquel en quien encontramos la realización de la vida plena, a través de quien podemos recibir el perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Es importante que ese mensaje sea comunicado, que exista cierta urgencia en esto. Él le dice a Simón, Andrés y Juan, les llama y les dice, yo les haré pescadores de hombres. Y en el Evangelio envía a estos discípulos a predicar. En Romanos 10 dice, ¿cómo los hombres van a creer en Él a quien nunca han escuchado? ¿Cómo pueden escuchar sin predicador? ¿Cómo pueden predicar los hombres a menos que sean enviados? Pues la fe proviene del escuchar. Así que esa proclamación es necesaria para que la gente crea. Y hay algo en ese contacto personal, ese encuentro con los demás. El Espíritu Santo obra en nuestro mundo lleno de tecnología, en nuestro mundo lleno de medios de comunicaciones. Podemos vernos tentados a pensar que ese encuentro personal con otro no es necesario, pero eso es lo que sucede de forma práctica para poder anunciar la fe. Y San Marcos al final del Evangelio según San Marcos, en la gran encomienda les dice, salgan al mundo y enseñen el Evangelio a toda la creación. Aquel que cree y es bautizado será salvado, pero aquel que no cree será condenado. A toda la creación, a sembrar esa semilla donde sea que vayan, a compartir la propia historia de su fe, su propio encuentro con Cristo, lo que han vivido, lo que han visto, tocado, escuchado, creído, cómo han crecido en el conocimiento de que han llegado a conocer esta palabra, que han llegado a experimentar y a conocer, compartirla con los demás. Nuestro mundo lo necesita desesperadamente. Estamos en una crisis de evangelización. Muchas personas no conocen al Señor. Como papas recientes han señalado, es momento incluso para una nueva evangelización. Aquellos que se crían dentro de la iglesia deben tener una experiencia de Dios, experimentarlo de manera real. Vemos que el pueblo de Dios está unido por la palabra del Dios vivo. El escuchar las buenas noticias enciende la fe y acerca a la gente hacia Dios y nos acerca unos a otros. Al escuchar este evangelio proclamado nos acerca a los sacramentos. Esta prédica es necesaria para ofrecer los ministerios, para recibir el bautismo, para ir a confesarnos, para recibir la Eucaristía. Hace falta tener fe. El
documento sobre el sacerdocio en el Concilio Vaticano II habla de este papel del sacerdote. Los sacramentos o sacramentos de fe que nacen y se ven alimentados por la palabra, que a través del sacramento de las santas órdenes en la misión entregada a los apóstoles, esto continúa hasta el día de hoy en los sucesores de los apóstoles, los obispos y sus compañeros, los sacerdotes. Cuando un hombre es ordenado, recibe el sacramento de las sagradas órdenes, es configurado según Cristo, la cabeza del cuerpo místico. Es configurado como sacerdote y profeta. Decimos sacerdote maestro y profeta y pastor, el papel real de pastorear y guiar, dirigir. Este papel de ser maestro y tener una voz profética, de proclamar el Evangelio. Como sacerdote, ofrecer el sacrificio de la misa, escuchar confesiones especialmente, recibe ese poder sagrado y autoridad de hacerlo. Pero hoy estoy hablando de esta palabra profética que tiene. El cardenal Cantalamessa recientemente fue nombrado cardenal honorario, fue durante un número de años, fue predicador oficial de la casa y habla acerca del papel que tiene, del papel oficial de predicar a los papas y a la curia. Y estaba leyendo la historia de cómo él tuvo una experiencia en los años 70 con la renovación carismática y se sintió atraído a acudir a la Plaza San Pedro. Era un día lluvioso, no había nadie, y está rezando en voz alta y dice, ten valor, Giovanni Paolo. Estaba hablando a la ventana del apartamento papal. Y en el seminario contábamos la historia de cómo él abre la ventana y le dice, ven a predicarme. No ocurrió así. Unos meses más tarde será asignado ah, para ser el predicador de la casa papal. Pero recientemente estaba hablando acerca de cómo el sacerdote debe rezar con el Espíritu Santo. Él ha recibido esa palabra para hablarle a su rebaño, a su pueblo, en la situación en que se encuentren y la forma en que la palabra se dirige a ello. La palabra tiene algo que decir en cada situación en que nos encontremos, sin importar cuál sea, la palabra de guiarnos y renovarnos. Así que él solía darle consejo a los sacerdotes, el consejo de ponernos de rodillas primero. Y esto lo vemos en el Evangelio cuando Jesús sale a rezar y luego va y predica con gran poder y autoridad. Así que en el sacramento de las santas órdenes, el sacerdote recibe esa gracia de proclamar la palabra, de tener esa voz profética, que su proclamación está ungida, ser una palabra de poder que sale a cambiarnos a través de la obra del Espíritu Santo para convencer corazones. Como mencioné, obviamente vivimos hoy en una crisis de evangelización, pero es muy edificante ver, y esto lo vemos en el canal televisivo, lo vemos en Vida en la Roca, programa de televisión en este canal, que muchos jóvenes están haciendo esto. Hay muchos movimientos e iniciativas que los jóvenes emprenden especialmente para proclamar las buenas nuevas. Y es hermoso verlo. Lo hacen a su propia manera, en sus propias situaciones en que se encuentren, los ministerios de mujeres, ministerios de hombres. Y es hermoso ver las diferentes facetas, diferentes temas y maneras que tratan de abordar verdaderos problemas. Estaba hablando con una mujer así recientemente y su grupo estaba simplemente tratando de fomentar la oración en la comunidad, enviando reflexiones por email sobre el Evangelio diario y proclamando evidencia de cómo la gente puede reunirse en una comunidad para leer esa palabra y estar unidos. A medida que nuestra cultura se seculariza más y más, y con ello vemos que empujamos a Dios a un lado, vemos un decaimiento de la cultura. La cultura cada vez menos y menos ayuda a la gente a ser buenas, a conocer la verdad.
lo vuelve más difícil. decay, A medida que las instituciones decaen, vemos la importancia más y más de la evangelización. No tenemos una cultura que fomente el matrimonio, una cultura que fomente la castidad. No tenemos una cultura que crea en la verdad objetiva. Incluso lo dice de manera práctica, lo dicen que no existe la verdad moral. Esto devasta a la humanidad, nos devasta, pero la palabra aún sigue siendo enviada para formar a las personas, a unirlas. Y quizás este sea el momento en que esa necesidad y esa obra de la palabra se vuelve más evidente, es más necesario y se vuelve más obvia cuando obra. Y todos nosotros, no solo los sacerdotes, tenemos esa misión de proclamar el Evangelio de alguna forma, de orar por los demás, de fomentar el progreso del reino para que la gente llegue a creer y tenga comunión con Jesucristo.